de hoy de esta Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericana es un tanto singular porque no responde a los módulos habituales. Se trata más bien de recordar a un colega español, constitucionalista español, relevante por lo menos en los últimos tiempos y que falleció tempranamente por la edad. Era un hombre mucho más joven que, salvo la profesora Ana Ovejero, pero mucho más joven, con 10, 15 años de diferencia, y de nombre Pablo Pérez-Trems. El acto que hoy vamos a desarrollar, por lo tanto, en esta cátedra es realizar un homenaje, un recuerdo a este profesor español recientemente fallecido, concretamente en el mes de julio del pasado año, y que es un iuspublicista no solamente excelente constitucionalista, sino también incluso con unas cuantas vocaciones muy marcadas. De entre ellas, yo la que destacaría más es la de contribuir con sus trabajos, sus libros, sus publicaciones, a mejorar el conocimiento y el desarrollo del Estado constitucional de Derecho en Latinoamérica. Porque efectivamente lo que sobre todo más impulsó a este insigne iuspublicista es los trabajos constitucionales en el ámbito latinoamericano. El profesor Pablo Pérez-Trems, que así se llama, ha tenido un enorme reconocimiento en la literatura y en la Academia Constitucional Española y, como digo, o como ha quedado dicho, falleció en el mes de julio del pasado año, tempranamente, porque era un hombre joven que había padecido una grave enfermedad, pero que al menos parecía que podía superarla. El hecho es que en los meses de mayo a julio del año pasado empeoró, en parte por el coronavirus, en parte por la evolución de su propia enfermedad. El hecho es que terminó falleciendo y dejándonos un recuerdo, una nostalgia, primero por su cualificación jurídica. Era un excelente jurista, como pocos, por lo menos como pocos de los que yo he conocido. Y en segundo lugar, porque además fue un hombre entregado especialmente a Latinoamérica. Yo que como presentador es en estos momentos el que mejor conociera al profesor Pérez-Trems en los últimos 15, 20 años de su vida, el profesor Pérez-Trems era un excelente conocedor, no solamente del derecho constitucional en general o del derecho constitucional en España, sino sobre todo un entregado a propalar el constitucionalismo en tierras iberoamericanas, en tierras latinoamericanas. Como he tenido ocasión de mencionar en alguna otra ocasión anterior a esta, pero del mismo contexto, cuando
montábamos Pablo y yo en el avión para hacer algún viaje a Latinoamérica de los muchísimos que hicimos, divulgando la buena nueva de los principios constitucionales, a Pablo Pérez Tremps se le cambiaba el rictus. Era acercarse a la escalerilla del avión para subir y trasladarnos a Bogotá, a Quito, a tantas otras ciudades y a tantas otras universidades latinoamericanas, que se le alegraba la cara y se le cambiaba el rictus. Era un hombre distinto simplemente porque iba a difundir en lo que más él creía, en el constitucionalismo, desde difundirlo desde el punto de vista técnico, y no solamente eso, sino difundirlo en relación con los parámetros y las coordenadas del constitucionalismo en Iberoamérica. Conocí a Pablo Pérez Tremps, por hacer un breve repertorio antes de que mis compañeros se explayen en otros territorios. Antes de eso, repito, hacer una pequeña recuerdo de cómo era el profesor Pérez Tremps. Conocí al profesor Pérez Tremps en el Departamento de Derecho Político de la Universidad Complutense de Madrid a principios de los años 80 del siglo pasado, cuando él elaboraba su tesis doctoral sobre un tema siempre relevante, pero que más todavía lo era en la España que se abría a las formas constitucionales. El tema de su tesis fue la conjugación en un régimen constitucional de la actividad de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción constitucional. Un trabajo de tesis doctoral que le sirvió para obtener en un especializado Tribunal Constitucional la condición de summa laude, de sobresaliente cum laude a la tesis doctoral que él había presentado y que había defendido ante un tribunal integrado por personas tan relevantes en el derecho constitucional español de nuestros días como Francisco Rubio Llorente, Jorge de Esteban, Gregorio Peces Barba y Luis López Guerra, que nos acompaña hoy. Estos, junto conmigo, formaron el tribunal de la tesis doctoral de Pablo sobre ese tema que en aquellos momentos en España era verdaderamente importante: la función de la jurisdicción ordinaria en combinación con la justicia constitucional. Pasado este primer escollo, podríamos decir, la vida académica empezó a discurrir para todos nosotros, para los miembros de ese importante tribunal de tesis integrado por Francisco Rubio Llorente, Jorge de Esteban, Gregorio Peces Barba y los dos más jóvenes constitucionalistas entonces que estamos aquí sentados, Luis López Guerra y y Luis Aguiar. La vida académica empezó a discurrir para todos nosotros y lo que comenzó casi como un juego terminó transformándose en una excelente relación académica y de amistad entre nosotros, particularmente
el profesor López Guerra, el profesor Pérez-Trems y yo mismo. La amistad se inició con la relación por cercanías de la edad, del calendario, entre Luis López Guerra y yo. La amistad que Pablo Pérez-Trems denominaba los Luises reintegró o integró con nosotros a quizá el mejor de todos nosotros, que lo fue Pablo Pérez-Trems. En todo caso, antes de avanzar más en la actividad académica de Pablo, creo necesario advertir que obtuvo como primera cátedra la de la Universidad de Extremadura y solo posteriormente se incorporó a la universidad en la que ya trabajábamos Luis López Guerra y yo, la Universidad Carlos III de Madrid en 1998, y a partir de ahí la actividad académica y la actividad publicística de los tres marchó con mucha frecuencia unida. Creo poder afirmar que en los años siguientes a su acceso a esta universidad, Pablo Pérez-Trems tuvo que pasar por la dificultad de compartir estas funciones de docente universitario con las de otros altos cargos que le fueron reclamados por las instituciones públicas españolas. La principal de ellas, la de magistrado del Tribunal Constitucional. Pablo Pérez-Trems, antes de integrarse ya definitivamente en la Carlos III, pasó por la experiencia de colaborar primero como letrado con el Tribunal Constitucional, después con la condición de magistrado él mismo de ese Tribunal Constitucional. Y así es cuando nos conocimos ya más cotidianamente. Yo recuerdo todavía las muchas tardes de conversación con Pablo Pérez-Trems y las muchas lecciones que me daba de Derecho Constitucional español, pese a ser sensiblemente más joven y con menos experiencia. Les he dicho a ustedes al comienzo que el profesor Pérez-Trems, si algo tenía, era lo que yo llamaría americanismo. Americanismo porque tenía una vocación por difundir los principios, las doctrinas del derecho constitucional, del régimen constitucional, de la jurisprudencia, la jurisdicción constitucional en todos lados, pero con particular intensidad en Latinoamérica, que terminó casi por entregar hasta su misma vida en estos quehaceres. Buena prueba de ello fue el proyecto escasamente conocido por el sector público e incluso por el sector académico, pero el esfuerzo que Pablo logró para obtener una recaudación de fondos sustanciosa, de modo y manera que pudiera desarrollarse la formación en la doctrina constitucional a los jóvenes juristas de bastantes países de Latinoamérica.
centrado principalmente en Ecuador, pero también en Colombia, también en Argentina, también en Chile. Son lugares que una y otra vez viajamos, y sobre todo viajó Pablo Pérez Trens, intentando difundir las ideas del régimen constitucional. De este modo, en un momento determinado, como decía, logramos una subvención extra que nos permitió ya durante prácticamente 5 años financiar numerosos proyectos en Ecuador. Fue el lugar que más veces Pablo Pérez Trens viajó para hablar de los temas constitucionales, y fue allí donde organizamos más de 25 seminarios académicos con jóvenes latinoamericanos para propiciar su formación en el terreno del constitucionalismo. En estas condiciones puedo decir que la labor que en Iberoamérica, que Pablo Pérez Trens realizó en Iberoamérica en general y en Ecuador en particular, es algo que no se podrá desdeñar, porque seguro que todavía en buena parte de los países de los que ustedes provienen habrán tenido contacto, habrán tenido información de la obra jurídico-constitucional del profesor Pérez Trens. Lamentablemente, una enfermedad que se le desencadenó tempranamente, pero que paso a paso fue minándole la salud hasta que el pasado mes de julio falleciera mi colega, mi compañero, mi amigo Pablo Pérez Trens. Nada más y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, es una satisfacción poder estar en este acto aquí, simplemente como moderador, en este caso de 2 ilustres colegas y amigos que van a hacer en esta primera sesión la semblanza y el recuerdo de Pablo Pérez Trens como profesor, ¿no?, como catedrático de Derecho Constitucional. Bueno, yo no soy profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo, pero hemos sido compañeros en el área, en el Departamento de Derecho Público del Estado, en áreas, por tanto, muy próximas, y puedo decir que he tenido la suerte, naturalmente conocía de mucho antes, pero de compartir con él muchos años, por lo menos desde que él llega en el año 98 a la Universidad Carlos III, admirar su preparación, su trayectoria. Aquí vamos a destacar el aspecto fundamentalmente de catedrático, pero inevitablemente también está el aspecto personal. Y de alguna forma una sesión como esta, que es una sesión de recuerdo y también de homenaje, lo que revela es la resistencia que tenemos a dar por clausurado su presencia entre nosotros, ¿no? Nos cuesta, y nos cuesta porque le hemos admirado. Recuerdo cuando el 16 de julio supe que había muerto, yo me encontraba en ese momento fuera de Madrid y de España, la dificultad entonces enorme no poder asistir. Parece que uno necesita decir algo, necesita hacerle presente. En realidad, este es el homenaje, ¿no? Saber que los que le hemos conocido necesitamos decir algo, porque sigue de alguna forma estando presente entre nosotros, ¿no? Ese es el sentido, en el fondo, de este acto que ahora vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar fundamentalmente con
los que han estado más próximos con él en el área de conocimiento del derecho constitucional, pero al que nos sumamos todos los que hemos sido compañeros y amigos, reconociendo lo que le hemos admirado, primero por su obra, por su dedicación, desde luego como catedrático, que es la que hoy toca aquí, también como servidor público en tareas como la de magistrado del Tribunal Constitucional, también como persona, a quien hemos admirado antes y después también en sus días duros de enfermedad, que en la medida en que podía no ha dudado en seguir difundiendo, enseñando, dándonos ejemplo de una integridad y de una dignidad verdaderamente admirable que nos obliga a decirlo ante el mundo y ante sus colegas, también ante los que han sido sus alumnos o quienes le han conocido o no le han conocido, pero tienen referencia de ellos directa. Bueno, para expresar todo esto, están aquí dos colegas del área de Derecho Constitucional que van a expresar hacer su semblanza, hacer sus aportaciones y sus reflexiones, sus recuerdos. Después, si acaso procede, podemos hacer alguna aportación adicional, algún debate que contribuya a clarificarlo. Y empezamos, en primer lugar, con la intervención de Luis López Guerra, que tiene la palabra para hacer su semblanza o sus reflexiones al respecto. Muchas gracias. También buenas tardes desde España, buenos días al otro lado del Atlántico, y primeramente pues creo como primer deber el de felicitar a la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III por este acto de recuerdo y homenaje a Pablo Pérez Tremp. Creo que sería difícil encontrar un escenario más procedente para este recuerdo, pues en este escenario pues se hacen evidentes las dimensiones de la figura del profesor Pérez Tremp, por una parte de su dimensión como jurista, académico y profesional, por otra parte pues también la dimensión que supone y que es común para muchos profesores españoles, la profesión, digamos, de la supra o internacionalidad del derecho, sobre todo en relación con dos contextos con los cuales en los cuales nos sentimos integrados, a veces con dificultad los profesores españoles, por una parte el contexto europeo, por otra parte el contexto iberoamericano, con sus raíces históricas y culturales. Y creo que puedo atestiguar, o estoy autorizado para atestiguar estas dimensiones de Pablo Pérez Tremp, puesto que he tenido la suerte de ser testigo durante mucho tiempo de su actividad. Hemos coincidido, bien en forma simultánea, bien sucesivamente, en una serie de instituciones. Primeramente fuimos los dos ayudantes en la Universidad Complutense de Madrid, posteriormente los dos hemos sido catedráticos de la Universidad de Extremadura, posteriormente catedráticos de la Universidad Carlos III de Madrid. Hemos coincidido también en épocas distintas en el Tribunal Constitucional, primeramente como letrados, posteriormente como magistrados, y también hemos coincidido en organismos internacionales como la Comisión de Venecia del Consejo Europa. Es decir, he tenido la oportunidad de disfrutar de la compañía y, por qué no decirlo, también del magisterio de Pablo Pérez Tremp durante mucho tiempo. Y en estos tres aspectos, evidentemente, ya se ha glosado la figura académica de Pablo Pérez Tremp. Debe destacarse que inició esta carrera académica en la Universidad Complutense en 1978, el año de la aprobación de la Constitución española actual, que rompía con un largo periodo dictatorial. Creo que podríamos decir que Pablo Pérez Tremp pertenece a lo que podríamos llamar la generación de la Constitución, que inició su trabajo con el análisis y discusión de esta norma, mientras que otras generaciones anteriores pues habíamos iniciado nuestro trabajo en regímenes autoritarios, en regímenes dictatoriales, en los cuales obviamente un trabajo jurídico de este tipo no era posible. Pablo pertenece a esta generación que ha hecho mucho precisamente para el arraigo de los principios constitucionales en España. Y ha sido una carrera académica, por qué no decirlo también, brillante, iniciándola, y ya se ha citado, pues su tesis doctoral
sobre un tema, jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional, que tuvo repercusiones posteriores. Pablo defendía que la jurisprudencia constitucional debería ser vinculante también para los tribunales ordinarios, y de hecho esto vino a recogerse posteriormente, esto que defendía en su tesis, que era hasta cierto punto novedoso cuando la defendió en el año 84, pues vino a recogerse posteriormente en la ley orgánica del Poder Judicial, efectivamente estableciendo esta obligación de los jueces de seguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y posteriormente pues siguió esta carrera académica en la Universidad Complutense y, como ya dije, en la Universidad de Extremadura y en la Universidad de Carlos III, de la que también fue pues director del Instituto de Derecho Constitucional comparado. Pero, aparte de esta actividad académica, tuvo también una proyección profesional desde una perspectiva, sobre todo judicial. Debo recordar aquí que en fin, el padre de Pablo fue también juez, fue un magistrado del Tribunal Supremo, y digamos que esta herencia familiar le llevó también a intervenir en esta función jurisdiccional, primeramente como letrado del Tribunal Constitucional. Y debo recalcar este aspecto porque el trabajo del letrado del Tribunal Constitucional ha servido en muchas ocasiones de cantera de futuros jueces, de futuros juristas. El hecho de colaborar con los jueces del tribunal, de preparar las sentencias, de constituir lo que a veces se ha llamado la tercera sala del tribunal, pues tiene una importancia notable en su formación, y esto se tradujo cuando posteriormente, y una vez que era ya catedrático de la Universidad Carlos III, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, y inició su trabajo pues con una experiencia previa que se tradujo pues en la excelencia de aquellas sentencias en las que fue ponente, y también en sus votos particulares. Quiero recordar aquí, por ejemplo, que él fue ponente de una sentencia muy importante desde el punto de vista simbólico y de los derechos humanos, la sentencia 198 del 2012, en que reconocía la constitucionalidad del matrimonio igualitario, eliminando una discriminación tradicional en forma muy novedosa en España en aquellos momentos, en comparación con el resto de Europa. En algún caso, en algún voto particular, defendió, por ejemplo, tesis novedosas que todavía no han llegado a imponerse, como son, por ejemplo, el que el Tribunal Constitucional no solamente reconociera la vulneración de derechos fundamentales en el recurso de amparo, sino que procediera, como otros tribunales, a establecer compensaciones materiales y de tipo económico a las víctimas. El caso García Mateos, por ejemplo, contra España, en que Pablo defendió esta tesis, que es común en estos momentos en los tribunales internacionales, pero que el Tribunal Constitucional español pues no admite. Y hay que decir que este trabajo de Pablo, tanto el trabajo profesional académico como el trabajo jurisdiccional, pues se ha traducido en publicaciones que yo me atrevería a llamar ahora clásicas, y que son lectura obligada en el mundo jurídico, como son, desde luego, su gran obra, el Sistema de Justicia Constitucional, que es un análisis teórico y práctico de los problemas de este tipo de justicia, y ceñido al caso español, ceñido en lo que puedo llamar el procedimiento estrella ante el Tribunal Constitucional, el libro El recurso de amparo, de varias ediciones, que son obras, por una parte, pioneras, puesto que abren un campo de estudio que no había sido estudiado obviamente antes, y que, por otra parte, pues son obras de referencia obligada en este aspecto. De forma que, ya digo, para todos aquellos que le conocimos, pues Pablo suponía un punto de referencia académico, un punto de referencia de autoridad. Y debo decir que en mi caso, aun cuando en una generación anterior, si al principio empezamos colaborando, yo me tocaba actuar como director de determinadas obras, pues en la última fase era él el que en muchos casos pues llevó a cabo la dirección de obras en las que yo pues actué y tuve el honor de actuar como colaborador de Pablo, porque suponía, digo, una generación que iba superando, mejorando, podemos decir, la de generaciones anteriores. Pero, claro, esta dimensión jurídica en el mundo actual, pues el fenómeno en que nos encontramos de globalización jurídica, pues tuvo también, y debía tener en Pablo, y de hecho lo tuvo, pues una dimensión supra o extranacional en los dos aspectos que señalé antes.
Por una parte y forzosamente porque los juristas españoles nos encontramos inmersos en el proceso de integración jurídica europea, con lo que eso supone pues, de cambio en nuestra metodología, puntos de referencia, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que nuestra vinculación cultural, lingüística, histórica con Iberoamérica supone también una influencia muy notable en ambas direcciones. Primeramente, quizás cuando se inició la transición española, pues en gran parte con influencia de los autores iberoamericanos. Estoy pensando, por ejemplo, la influencia que pudo tener pues Fitzzamudio, o la influencia que pudieron tener otros autores argentinos, Jorge Banossi, etcétera, en el proceso de constitucionalización español, y posteriormente, y devolviendo un poco estas prestaciones, pues el trabajo que hemos podido tener los juristas españoles en colaboración con los juristas iberoamericanos. En el caso europeo, obviamente, la necesidad de un análisis conjunto del derecho español en el marco europeo se tradujo también en la obra de Pérez-Trems. Primeramente, hay que decir que podemos decir que este trabajo se inició a partir de una estancia suya en la Universidad de Florencia, cuando acabó la tesis, de año 84-85, donde estuvo un año como investigador, coincidiendo, y esto es interesante, con la fase en la que se estaba llevando a cabo la negociación para la entrada de España en la comunidad europea, lo cual pues, supuso la posibilidad para él de ver, digamos, los entresijos, de ver las particularidades del proceso de integración. Esto se tradujo, por ejemplo, en que posteriormente Pablo llevó a cabo labores institucionales de representación de España, los organismos europeos. Por ejemplo, él fue representante durante algún tiempo en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y también fue representante de España en la Autoridad Común del Sistema Schengen, que es fundamental para la integración europea de movimiento de personas. Hay que decir también que esta dimensión europea se tradujo en sus ponencias y sus votos particulares en el Tribunal Constitucional, donde intervino en autos de gran trascendencia, tanto con respecto a la posición del derecho español, con respecto a los proyectos de constitución europea y digamos, las relaciones de primacía del derecho europeo sobre el derecho español, y también hay que tener en cuenta que llevó a cabo una serie de publicaciones también referidas a esta dimensión europea del derecho español. Quizás las dos más conocidas son una es el libro Constitución Española y Comunidad Europea del año 94, y una posterior, la de con prestigiosos autores europeos como Marta Cartabia o Bruno de Witte, que la codirección del libro sobre Constitución Española y Constitución Europea y constituciones nacionales. Es decir, su curiosidad, digamos, científica, pues se centró en gran parte por este aspecto obligado. Pero claro, y al mismo tiempo, y como decía antes, la doble dimensión, podemos decir, de los juristas españoles, pues supone que hay dos vertientes, la vertiente europea, pero también la vertiente iberoamericana, y en esto, como también se ha dicho, pues Pablo conjugó estos dos aspectos, con los problemas comunes que se plantean en esta fase que ya dije antes de globalización jurídica, y se centró en gran parte en colaboración con colegas iberoamericanos en aspectos específicos. Estoy pensando dos, sobre todo, uno de los que se refieren a las cuestiones referentes a la igualdad de sexos, es decir, la no discriminación por materia de sexo, y también se centró notablemente en las garantías existentes en los sistemas español e iberoamericanos, la garantía frente a los malos tratos, y también, y siguiendo su línea de investigación general, en la posición del Poder Judicial en estos sistemas. Hay que decir que en este tipo de actuación Pablo siempre fue una persona que intentaba no establecer principios dogmáticos, no impartir doctrina, sino sobre todo escuchar, investigar, aprender, encontrar elementos comunes. Recuerdo que una vez cuando estaba en Estrasburgo vino a visitarme y me regaló una obra de un autor, Antonio Tabucchi,
el autor de Sostiene Pereira y otros libros, y el libro este se llamaba La cabeza perdida de Damasceno Monteiro. Y digo esto porque uno de los personajes que a él le llamaba mucho la atención y le hacía mucha gracia era un personaje que intentaba encontrar y buscaba por todas partes la famosa norma hipotética fundamental kelseniana. Entonces iba por las bibliotecas y los museos buscando la norma hipotética fundamental. Bien, Pablo no buscaba la norma hipotética fundamental, pero sí buscaba aquellos principios humanos, aquellos principios civiles que garantizaban, que explicaban la vigencia de determinadas normas que justificaban la existencia de un orden jurídico desde esta perspectiva, ya digo, humana de convivencia. Debo decir que este tipo de trabajo lo lleva a cabo no solo de manera personal, individual, sino también en forma institucional. Ya dije, fue director del Instituto de Derecho Público Comparado, pero también llevó a cabo actuaciones, proyectos financiados por la Unión Europea y otras instituciones de colaboración con colegas, con juristas latinoamericanos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de colaborar con él en proyectos con el Tribunal Constitucional de Ecuador, y en todos ellos, insisto, pues Pablo mostraba esta dimensión no solamente de alta calidad académica y jurídica, sino de alta calidad humana, lo cual le permitió el no solamente hacer investigaciones, sino establecer redes y contactos con colegas iberoamericanos, y le permitió actuaciones, por ejemplo, la de dirigir colecciones que suponía una colaboración internacional, como la colección de Constituciones iberoamericanas de la editorial Tirant lo Blanc, de la que se han publicado ya bastantes libros. Igualmente, también pues, es director era director, codirector con el profesor con el profesor Alejandro Saiz, de una colección de jurisdicción constitucional europea y americana. Es decir, se trata de una persona que tenía una proyección múltiple de temas íntimamente relacionados unos con otros, y en los que realmente buscaba principios, metodologías generales basadas, como ya digo, por su misma personalidad, pues basadas en la búsqueda de principios civiles, de principios constitucionales que justificasen pues la existencia de una sociedad democrática, de una sociedad de tipo progresista. Su pérdida para nosotros pues ha supuesto un daño muy considerable, no solo desde la perspectiva personal, sino también de una perspectiva institucional, por cuanto hemos perdido una persona pues, capaz de conjugar esfuerzos y de llevar a cabo actuaciones colectivas. Él, sin duda, quizá no llegó a encontrar, como el personaje de Tabucchi, la norma hipotética fundamental, pero es evidente que en su vida académica y profesional pues, se esforzó continuamente en la búsqueda de vías de interpretación y aplicación de las normas que consideraba fundamentales para una vida social y personal justa. Y ciertamente, si esta labor pues, se ha visto prematuramente interrumpida, pues así todo nos ha dejado un legado por el que debemos estar todos agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta aportación que contribuye a perfilar los detalles de quién fue Pablo Perestrem y su obra. Y ahora también Ana Ovejero, catedrática de Derecho Constitucional, también nos va a aportar su visión sobre lo que ha significado, lo que ha sido Pablo Perestrem. Muchas gracias. Adelante, Ana. Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación y por organizar este encuentro con ustedes allá donde estén, en el otro lado del Atlántico. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Buenos días y buenas tardes para los que desde este otro lado también nos podáis estar siguiendo. He pensado cómo hacer esta intervención para poder aportar a quienes nos oís o a quienes nos estáis viendo algo distinto, un elemento, un rasgo característico de Pablo Perestrem que aporte algo distinto de su personalidad que todavía no hayamos dicho en estos días de homenajes continuados que estamos haciendo. Y nos toca hoy hablar del Pablo catedrático, del Pablo académico, del Pablo universitario y, desde mi punto de vista, del Pablo maestro, porque yo soy una de sus discípulas, junto con Iciar, con Beatriz, con Carmen, con Nacho. Estamos distribuidos por un montón de instituciones y universidades por toda España, también por Latinoamérica, con lo cual soy un poco la voz que nos representa a todos. Espero que, si alguno me estáis viendo,
lo haga bien y sea suficientemente digno para representarnos a todos. Como no sabía exactamente qué podía aportar, creo que lo mejor es hacer una visión personal de este Pablo académico y de este Pablo universitario desde esta perspectiva de quienes recibimos de su parte las enseñanzas para ser profesores, para iniciarnos o para continuar, como fue mi caso, en esta carrera académica que nos ha unido a todos alrededor de la figura de Pablo. Y yo creo que al hacer esta reflexión compartida con todos, hacemos el mejor homenaje a Pablo, porque Pablo también representó una forma de ejercer la profesión, de ser el maestro, de enseñar derecho constitucional. Al aprender de Pablo, nosotros de alguna forma llevamos también estas maneras de hacer las cosas a nuestras clases. Llevamos sus chistes, sus chascarrillos, aquellas historias a nuestros alumnos. Llevamos la perspectiva, cómo entendía él el derecho constitucional y cómo entendía la enseñanza de ese derecho también a nuestros alumnos. Y al hacerlo, perpetuamos su presencia no solamente a través de sus libros, sino en la historia viva de las universidades, que es el conocimiento que vamos transmitiendo unos a otros y gracias al cual vamos creciendo todos. Por eso hay 3 rasgos en el Pablo académico, en el Pablo catedrático, que yo creo que son definitorios y que los ha explicado muy bien el profesor López Guerra cuando nos estaba contando un poco su desarrollo, su biografía y su bibliografía conectada. El primero es que Pablo se tomaba muy en serio la profesión de ser catedrático. En realidad, para Pablo, enseñar era un asunto muy importante. Se preparaba muy bien sus clases y sus intervenciones, se ponía muy nervioso antes de intervenir, cuando todos sabíamos que iba a ser brillante en cualquier cosa que dijera. Nos insistía muchísimo en publicar, en estar a la última de las últimas publicaciones, de lo último que se había escrito. Él sabía todo lo que se publicaba, lo comentaba, lo relataba. Quedábamos para tomarnos un café y de paso hablar del último libro, del último artículo de no sé quién, de no sé cuál, porque había aportado una visión distinta, porque había hecho gala de un ejercicio metodológico innovador. Siempre que le preguntábamos, nunca nos dejaba indiferentes con sus respuestas. Nunca presumió de ser un hombre erudito, pero les garantizo que preparaba muy bien cada respuesta a cada pregunta que nosotros le hacíamos. Era muy inteligente, era muy crítico y muy agudo en su análisis y, por supuesto, era brillante en las propuestas, como nos acaba de contar el profesor López Guerra. El segundo rasgo es que Pablo siempre estuvo muy interesado en temas novedosos, en lo vanguardista. Le aburría cualquier cosa que fuese común. Pablo no era nada ortodoxo, era un hombre muy creativo y le interesaba a aquellos que tenían algo que aportar. Eso lo decía mucho. Le interesa mucho la gente que tiene algo que aportar, la gente distinta, los originales, los asuntos originales sobre los que nadie había escrito o sobre los que nadie se había atrevido todavía a publicar. Su tesis doctoral es buen reflejo de ello, su libro sobre el sistema de justicia constitucional también, los votos particulares en las sentencias del Tribunal Constitucional son también buena muestra de este carácter vanguardista e innovador. Y por eso fue de los primeros en escribir sobre integración en la Unión Europea, por eso apoyó un montón de proyectos transformadores en Latinoamérica que tenían mucho que ver con la transformación constitucional o del constitucionalismo latinoamericano, le interesaba muchísimo. Por eso, su último proyecto, el último proyecto de investigación que hicimos juntos, que fue del año 16 al año 19 más o menos, fue sobre los derechos humanos y las empresas, en algo que todavía en España no se había empezado a investigar. El tercer rasgo característico que quería compartir con ustedes hoy es que Pablo fue siempre un académico muy honesto y muy sincero. No fue nada presuntuoso, no estaba nada engolado. Él nunca pretendió ser un profesor distinto de quien era, un hombre divertido, extrovertido, crítico, irónico, con sus chascarrillos, nos hacía pasar muy buenos ratos. Creía muchísimo en los demás y por eso el profesor López Guerra decía lo de que ha sido un hombre capaz de tender muchas redes, porque era un hombre muy generoso y reconocía el valor que los demás podían aportarle a su propio trabajo y disfrutaba con el trabajo colectivo. Ha participado en cientos de obras colectivas, tenía colegas en todas partes,
esos colegas rápidamente se convertían en amigos y el catedrático se mezclaba con el amigo y el estudioso se mezclaba con el hombre disfrutón, el hombre que vivía la vida plenamente, que se lo pasaba bien enseñando, que se lo pasaba mucho mejor aprendiendo y discutiendo y debatiendo. Y ese proceso en el que el derecho y la vida y los amigos y los colegas y los discípulos estábamos metidos en ese mismo corazón, lo vivía como parte de una aventura y lo disfrutaba. Como decía Luis Aguiar, cada vez que se montaba en un avión y sabía que teníamos por delante una semana de conferencias, Pablo estaba feliz porque era un gran divulgador, por supuesto, pero también porque formaba parte de esa aventura. Nos han escuchado seguramente a sus discípulos decir que Pablo nunca quería hablar, no quería ni oír la palabra escuela ni pertenecer a escuelas, porque defendía que había otra forma de hacer carrera académica y que esa otra forma que existía en otras partes del mundo también era posible en España. Pero Pablo creía firmemente en la universidad. Pablo creía en la universidad, que es motor de transformación, en la que crea la ciudadanía libre, la ciudadanía responsable. Por eso, para él era tan importante esa faceta de divulgador del derecho constitucional, de los valores constitucionales republicanos y de la participación. Y, por supuesto, amaba el derecho constitucional y amaba el constitucionalismo. En realidad, yo diría que amaba el derecho y disfrutaba muchísimo discutiendo sobre cualquier aspecto de derecho público, sobre cualquier elemento de innovador. En eso, como diría Pablo, los Luises también le acompañaban muchas veces. Todo esto seguro que ya lo sabíais, o los que hayáis tenido oportunidad de trabajar con Pablo, seguro que lo sabíais. Pero ¿qué es lo que me enseñó Pablo a mí? Eso quizá pueda ser mi aportación innovadora en esta tarde de hoy. ¿Qué es lo que me enseñó a mí? Y que lo llevo conmigo y que forma parte de mí y de la forma en la que yo enseño y de la forma en la que yo veo la realidad, veo las cosas y, por supuesto, veo el derecho constitucional. Después de tantísimas horas de discusiones, de compartir fracasos, alegrías, éxitos, vocación, muchas dudas, Pablo no solamente era mi maestro, Pablo era mi amigo, era mi consejero, era mi referente. Pues lo primero que comparto con todos es que Pablo me enseñó a ver el derecho, a ver la sociedad en realidad, a ver la política, que es mi área de especialización, lo que más me gusta, lo que más me unía a él, en 3D. 360, de manera que todas las cosas están relacionadas entre sí, que todas las cosas tienen sus consecuencias y existe una red de relaciones que uno tiene que descubrir para poder analizar y para poder dar auténticamente la dimensión a los problemas a los que nos enfrentamos. Sus matices, las conexiones. Para Pablo era muy importante lo pequeño, no solamente lo grande. Y además me dio la confianza para apostar en mi capacidad de análisis sobre esas cosas y en mi capacidad de aportar ideas novedosas e innovadoras a los problemas que después de ese análisis 360 podían surgir. Me enseñó a ser muy generosa con la enseñanza, me enseñó a ser generosa en la enseñanza del derecho, a hacer que la enseñanza del derecho fuese un instrumento útil al servicio de los demás, con un discurso accesible, con un lenguaje comprensible, que el conocimiento que tenemos del mundo jurídico, ya sea desde nuestra perspectiva de investigadora o desde nuestra perspectiva mucho más práctica, desde nuestro conocimiento aplicado, siempre se ponga al servicio de los demás. El derecho en acción. A él le aburría mucho el derecho en abstracto, él quería siempre un derecho en acción para la transformación, un derecho para hacer cosas, saber derecho para hacer cosas, para cambiar las cosas. Es verdad que yo comencé mi carrera académica de la mano de otro de los grandes que me enseñó, y me costó muchísimo, os debo confesar, hacer las preguntas correctas en derecho. Pero hoy soy quien soy por Pablo y porque Pablo me enseñó a buscar por mí misma las respuestas. Buscar esa norma hipotética fundamental o buscar la cabeza que se nos perdió, que también es otro de los símbolos que se utilizan en el libro, es para mí ahora el legado de Pablo y lo que yo espero transmitir también a todos mis alumnos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ana,
por tu presentación, que contribuye a perfilar todavía más la figura. No sé si en este momento alguno de los que estáis aquí en la mesa queréis añadir algún punto más o introducir algún tema de debate, o lo damos por concluido. Bueno, yo creo que hemos dicho ya elementos suficientes y me ha gustado de las intervenciones de los dos muchas cosas. De una parte, la referencia al buen humor, ¿no? Yo lamento no haber disfrutado tanto, pero a veces en el comedor de la universidad, cuando nos quedábamos ahí, oía las risas que teníais con cualquier motivo, ¿no? Y también este aspecto literario, ¿no? Esta referencia a sus autores, que sabía sacar punta, conectarlo con la realidad. Me parece que forma parte de esa otra faceta que es la humana, que también yo creo que contribuye al final de una persona a dar la imagen completa, no solamente un catedrático, un profesional, un servidor público en el Tribunal Constitucional, sino una persona que tiene ese sentido del humor, esa capacidad, esa empatía para conectar con todo el mundo, y que los que le vemos desde fuera quisiéramos haber estado más próximos. Lo estábamos bastante, pero mucho más en el día a día. Pues si no hay nada más, muchas gracias a todos por su asistencia allí en la mañana del otro lado del Atlántico, y a quienes lo han visto desde aquí. Y mañana continuaremos otra sesión en la que vamos a ver la figura ya del magistrado del Tribunal Constitucional. De forma que les esperamos mañana. Muchas gracias, y muchas gracias también a los que han estado hoy aquí. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes y buenos días. Sí, una hora justo, yo creo, más o menos, ¿no? Es lo que tenéis previsto, ¿no? Una hora. Sí. Pues es verdad lo de las risas, que os veía siempre, ¿no? Tenía muy buen humor, Daba Pablo gusto, siempre tenía ¿no? muy buen humor. ¿Eh? Nunca le vimos enfadado, ¿verdad? Nunca, nunca. Si estaba enfadado lo hacía de forma irónica y no se le notaba. Sí, sí. Es en streaming, es en directo. 110. Era en directo, Luis. Lo que yo creo es que se queda conectado en la página y podrás bajarlo cuando quieras. En diferido. Bueno, yo tenía también